Bueno, yo empiezo por darles mis especiales agradecimientos a todos ustedes jóvenes y profesores por estar esta tarde aquí. De la mesa directiva, mis saludos. Insistir en que me es muy grato estar con ustedes porque, como ya se mencionó, yo fui 26 años profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional de Colombia. Luego me agrada mucho estar con ustedes, estar en la universidad. Yo a ratos digo que yo lo que soy es un profesor que un día me extravié y terminé en el Senado. Pero además les prometo que es mucho más grato estar aquí con ustedes que en muchas ocasiones estar en el Senado. Eso, tengan esa certeza. Sin embargo, tengo una dificultad, y es que por alguna incomprensión de mi oficina, yo vengo preparado no a hablar del tema que nos ocupa, sino a hablar de otro tema. Entonces, unos días estaba yo diciendo al doctor Galán que me va a pasar una historia de algún muchacho que tenía examen de biología, y entonces él dijo: no, estoy seguro que el profesor va a preguntar sobre gusanos, y yo no estudio sobre gusanos porque ¿para qué me voy a poner a estudiar sobre lo que no me van a preguntar? Y llegó al examen y entró, y entonces el profesor dijo: bueno, fulano, única pregunta, elefantes. Muchacho, elefantes. El joven hizo esto. Dijo: no, es que los elefantes, profesor, son unos animales gordototes, como redondos, grandísimos, de unas orejotas muy grandes, son como grises, y tienen un moco larguísimo, una trompa larguísima, que se parece a un gusano. Y habló 15 minutos sobre gusanos. Así me va a pasar hoy a mí aquí, porque realmente yo no venía preparado para hablar de descentralización, sino que vengo preparado para hablar del proceso de paz, y particularmente de lo que puede pasar después del proceso de paz. Entonces espero que ustedes me permitan hablar de lo único que sé, porque de lo otro realmente no vengo preparado. Sin embargo, sí quiero hacer 3 menciones sobre ese tema de la descentralización, que son criterios muy gruesos que pueden resultar útiles ya para estudios de más de detalle. Lo primero, es obvio que es un elemento fundamental de una visión democrática de las cosas que el poder no esté todo centralizado en el gobierno nacional, sino que las regiones puedan, digamos, tener suficientes partes del poder que garanticen que los intereses regionales locales puedan ser atendidos, porque no es lo mismo el interés del gobierno nacional que el interés del gobierno local. En minería tenemos en este momento un caso clásico. Entonces han dicho que el subsuelo le pertenece a la nación, y uno puede estar de acuerdo con que el subsuelo le pertenece a la nación. Entonces habían venido, parece que eso se está hundiendo, ya se mencionó aquí por una decisión de ayer de la Corte Constitucional. Entonces el gobierno central, la alta burocracia que despacha desde Bogotá, actuando un poco como virreyes, venían tomando decisiones mineras por encima de lo que pudieran pensar los municipios y los departamentos. Ese es un caso evidente de una contradicción, porque el subsuelo es de la nación, pero el suelo es de la gente, y el suelo es donde se desarrollan los poderes locales. Entonces, eso lo pongo como un ejemplo, para simplemente insistir en este momento, no me quiero alargar, en la idea de que no se puede tener una visión democrática de las cosas si no se reconoce que el poder debe compartirse de una u otra manera, no conspirando, por supuesto, contra digamos, la unidad nacional, pero tiene que haber un poder, unos poderes locales que se expresen de distintas maneras. Lo segundo es esto que quiero mencionar como criterio. Siendo muy importante los problemas de la descentralización de los poderes locales, no perdamos de vista que no hay ninguna posibilidad, bueno, salvo excepciones, que lo local se pueda desarrollar bien si falla lo nacional. Y esto en política es muy importante, porque se suele hacer mucha demagogia en el sentido de que es que Santander o Colombia no funcionan bien porque los poderes nacionales. Es una manera mediante los cuales se responsabiliza a Bogotá de todas las cosas que no funcionan en los departamentos, pero con este sesgo, y es que no se critican las políticas nacionales, sino simplemente el reparto del gasto público. ¿A dónde es a donde quiero llegar? Si un país no tiene una buena política nacional, va a ser prácticamente imposible que la casi totalidad de sus regiones pueda desarrollarse. Esa es una cosa que es bien evidente. Voy a poner un ejemplo. Usted puede tener un departamento con unas calidades agrícolas perfectas para producir el mejor trigo del mundo,
pero en ambiente de libre comercio de TLCs no habrá trigo en Colombia y se acabó el negocio. Se puede tener el mejor país del mundo para producir etanol, alcohol carburante. Ayer hicimos un debate sobre eso en el Senado. Pero en el ambiente de los TLCs, el alcohol norteamericano, el etanol norteamericano arrasará el alcohol colombiano. Entonces esto simplemente para decir, valoremos y démosle toda la importancia a lo local, pero no perdamos de vista el conjunto y el interés nacional. Lo ilustro de esta manera: este dedo es importantísimo y tenemos que cuidarlo de la mejor manera, pero si la mano no funciona, seguramente el dedo no funciona. Un problema simplemente de enfoque. Y lo tercero que quiero señalar, que probablemente sea lo peor: hoy por hoy, no importa la retórica que haya sobre descentralización en Colombia, los alcaldes y los gobernadores, y de paso los concejales y los diputados, salvo honrosas excepciones, son auténticos súbditos del presidente de la República y de los ministros y de todo el poder del gobierno central. O sea, hay un poco la farsa, en ese sentido la elección popular de alcaldes y gobernadores se ha convertido en una farsa, porque han venido haciendo un arreglo de muchas maneras legal y político, ¿sí?, que hace que no haya alcalde, salvo excepciones, que se atreva a desalinearse del gobierno. Y en esto terminó convertido la política, ¿no? Entonces, ¿por qué barren en general los presidentes? Porque son los propietarios de los alcaldes, a través de los alcaldes, de los concejales, de los gobernadores, a través de los gobernadores, propietarios de los diputados, y todo eso suma un poder político de tal tamaño que se hace lo que se le dé la gana al presidente de la República. El profesor preguntó por una ley que se está tramitando, que es una ley de industrias licoreras, que es una cosa muy especial de la Constitución, que tiene que ver con algo que se llama el monopolio rentista. Es un monopolio de rentas en beneficio de los departamentos. Pues, ¿quién creyera, profesor? Ya los gobernadores del país autorizaron que esa ley destruya el monopolio de rentas. Una ley abiertamente constitucional. Los cogió el presidente Santos y los cogieron las industrias licoreras transnacionales y los sometieron, y ya no le participó los debates en el Congreso de la República. O sea, los gobernadores decidiendo contra el poder que les otorga la Constitución, tal el poder del presidente de la República. Ahora, no es sorprendente. El actual secretario general del doctor Santos es el doctor Luis Guillermo Vélez, que hasta hace 3 semanas era el representante legal de las transnacionales de los licores en Colombia. Entonces, cuadraron a todo el mundo porque ese es Colombia, Pablo, te lo decía. Bueno, hasta aquí me llegaron los elefantes, no me da para más. Entonces voy a continuar con la otra cosa que sí más o menos traje preparada, y ustedes me van a excusar, pero bueno, yo creo que esto que voy a mencionar es bien importante, porque al final lo que le pase a Santander o a las regiones va a depender de eso. Y en ese sentido es bien importante que entendamos este tema, que además va a ocupar el debate público, por lo menos, si no en varios años, por lo menos en este resto de años. Entonces voy a hacer un esfuerzo por hacer una presentación donde por supuesto se expresa mi posición política, pero voy a presentar las cosas de forma tal que tenga un tono académico también, en el sentido de dar unas informaciones que son muy desconocidas, de forma tal que cada uno de ustedes pues pueda hacerse a su posición. Eso es lo que yo entiendo en lo que consiste la libertad de cátedra. Cada uno tiene derecho a presentar su punto de vista, pero está en el deber de presentar las cosas de forma tal que haya una información básica que permita también que cualquiera pueda dar su propia opinión. Empiezo diciendo esto: cuando el Polo se creó, sobre el tema de la violencia que martiriza Colombia, dijimos 2 cosas, pues aprobadas en el programa del Polo. La primera, no a la lucha armada, no al uso de la violencia como manera de tramitar las diferencias entre los pueblos. Sobre eso se nos calumnia, pero bueno, son mentiras. Pero la posición del pueblo de que nacimos es no a la lucha armada. Y segundo, sí a un proceso de paz negociada. Por eso también nos atacaron. Pero bueno, eso fue lo que aprobamos. O sea, esa es la posición del pueblo. No a la lucha armada, sí a un proceso de paz. En mi caso particular, yo estoy en esta lucha desde que era joven como ustedes, y tuve la suerte que desde siempre me le apunté a la idea de que no a la lucha armada en Colombia. Luego, digamos que esa es mi posición de principios. Estoy súper cómodo defendiendo el proceso de paz, porque bueno, eso es en buena medida lo que me ha pasado toda la vida. Entonces, cuando Juan Manuel Santos, cambiando su posición, que había tenido en el gobierno anterior, anunció el proceso de paz,
en el polo fue facilísimo. Ahí mismo todos dijimos, listo, es que ese es su punto de vista, eso es lo que hemos venido diciendo desde el principio. Pero también advertimos, y lo votamos, y sigue siendo hoy la posición oficial nuestra: proceso de paz sí, gobierno de Juan Manuel Santos no. O sea, proceso de paz sí, pero declarados en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. La explicación es simple. Si son 100, supongamos que sean 100 los temas claves de la vida nacional, tenemos una coincidencia con Santos y 99 desacuerdos. Con Álvaro Uribe tenemos 100 desacuerdos. Esa es la realidad, eso es en resumen lo que es el foro. Que no nos impide de pronto poder coincidir en una u otra cosa, la oposición tampoco. Era así, los Santos, uno de ellos viene y pone un bombillo que hace falta, nosotros no se va a poner a discutir las cosas. Pero en las cosas gruesas, esa es la posición. El segundo punto que quiero tocarles es este. Cuando empezó el proceso de paz, esto es muy importante en el debate, digamos, histórico. Cuando empezó el proceso de paz, el país se dividió entre los optimistas y los pesimistas. Como ya habían fracasado los procesos de paz, lo que dijeron, este va a fracasar también. Yo estudié con cuidado los 5 puntos del primer acuerdo. Esto tiene un acuerdo que ya está suscrito hace varios años y el que está tramitando. Cuando leí los 5 puntos de ese primer acuerdo, yo dije, pues esto de pronto va a resultar. ¿Por qué? Porque en los 5 puntos no había nada, pensaba yo, los hechos lo están demostrando así, que generara una imposibilidad para ponerse de acuerdo. O sea, los 5 puntos estaban redactados para permitir que el acuerdo pudiera darse. O sea, para que los unos se movieran un poquito, los otros se movieran un poquito y la coincidencia pudiera aparecer, que era lo que no había pasado en procesos anteriores. En procesos anteriores las exigencias eran tan altas que era imposible acordarse porque se trataba de transformar pues profundamente la sociedad. Entonces digamos que yo asumí la actitud de decir esto puede terminar bien, pero además por otra razón, que es parte del debate histórico. Las declaratorias de guerra o de alzamiento en armas tienen que ver con muchas cosas. Usted puede aducir muchas cosas, aquí se han aducido muchas, que la pobreza, que el desempleo, que la corrupción, que la falta de desarrollo agrario, de tierras, muchas cosas, pero al final, grábense esto, jóvenes, al final la decisión de la guerra o de la lucha armada es una decisión política, que unos la toman y otros no la toman, aun cuando las circunstancias sean idénticas. O sea, yo les decía, yo estoy en estas luchas casi que desde toda mi vida, y hubo quienes con las mismas realidades se declararon en guerra, y otros con las mismas realidades no lo declararon. Una decisión política, eso lo dice muy bien Clausewitz, que es probablemente el principal pensador de la guerra en la historia del mundo. Dice, la guerra es una decisión política. La guerra es la lucha política por otros medios. Esto es muy importante en el debate teórico. ¿Por qué? Porque si la violencia en Colombia es el automatismo de una mala condición social, o sea, si la violencia es lo automático de la pobreza, o lo automático del desempleo, del maltrato, de la corrupción, pues usted tiene que decir, mientras no desaparezcan esas causas, no podrá desaparecer la violencia. Pero resulta que eso no es cierto. El mundo está lleno de condiciones sociales iguales o peores que las de Colombia y no hay fenómenos de violencia como ha habido en Colombia. O sea, ustedes van a Brasil, van a Ecuador, van a donde quieran, a Centroamérica, y puede haber condiciones sociales hoy y hace 50 años cuando empezó este conflicto peores que las de Colombia. Y sin embargo en esos países no ha habido la violencia, o la hubo y la desmontaron. O hay casos históricos como la violencia, digamos, de la lucha armada del M-19 que desapareció en un determinado momento. Entonces, con estos criterios, yo planteé que podíamos ser optimistas y que podría suceder que las cosas se dieran positivamente. Tercera idea, y esto es muy desconocido en Colombia: el proceso de paz no es solo con las FARC, y este puede ser un elemento a favor, no es solo con las FARC. Dice la formulación que es un proceso al cual podrán acogerse, con diferencias, que no es el caso de Desarrollo, pero en general podrán acogerse todos aquellos colombianos que con ocasión del conflicto hayan violado la ley. Traducido, ¿qué quiere decir? Que cualquiera, armado o desarmado, que haya violado la ley con ocasión del conflicto, puede ser amparado por las decisiones favorables del proceso. Más directamente, eso cubre a las FARC.
a la fuerza pública y a todos los civiles que con ocasión de este conflicto hayan violado la ley. Se puede violar la ley también sin necesidad de armarse, pues sin proceder militarmente. Esto, a mi juicio, tiene un elemento de acierto que es muy grande, es que parte del asunto de desmontar estos conflictos armados es cómo no se vuelven a repetir, cómo no vuelven a suceder. Y en parte que no vuelvan a suceder tiene que ver que los beneficios del proceso cubran a tantos que nadie quiera que el proceso se desbarate. Porque aquí viene un problema. Pueden haber unos acuerdos y se toman unas decisiones legales, pero ¿cuál va a ser el comportamiento después? ¿Cuántos se van a dedicar a hacer fuerza o a sabotear el proceso? Eso puede suceder. Entonces, entre más interesados cubran, más posibilidades hay de que el proceso no renazca con otra forma más adelante. Todo esto que estoy diciendo, por supuesto, que es discutible. Si hay una cosa discutible es esto. Es difícil encontrar una cosa que se pueda discutir más que esto. Yo les estoy dando unas informaciones y unas opiniones y cada quien tendrá que hacerse a su idea. Esto próximo que les voy a decir sí que es discutible. Es que la humanidad, porque eso no es una cosa racional, eso que llaman la comunidad internacional, a mí realmente no me gusta mucho la palabra de la comunidad internacional, porque la verdad es que a los de Burundi nadie les pregunta, ni a los débiles, ni nada. Esos son las grandes potencias, pero bueno, ¿cuál es la decisión? La decisión global es que este tipo de conflictos, o sea, enredos de esos que no desenreda nadie, este es un enredo de medio siglo, ese tipo de enredos hay que crearles una normativa especial para poderlos desenredar. Entonces la humanidad acordó que esa normativa especial se llama justicia transicional y tiene unas determinadas características, y en eso estamos de acuerdo todos en Colombia. O sea, hoy en Colombia, la Unidad Nacional del Centro Democrático del Polo, todos reconocemos que este desmonte de esta situación se debe hacer mediante los instrumentos de la justicia transicional, y lo reconocen los gringos y los franceses. O sea, sobre esto hay un acuerdo global. Bueno, ¿qué es justicia transicional? Lo primero es la idea general, es una justicia especial que se crea para resolver un problema que no se pudo resolver por la justicia ordinaria y que exige cambios legales e incluso constitucionales. Insisto, es una situación anormal. Irse a la lucha armada es anormal. Que el Estado no pueda derrotar la lucha armada es anormal. Y que terminen conversando, pues es anormal también, porque se están conversando los legales con los ilegales. Y entonces es obvio que usted con las normas legales normales no puede resolver eso, porque ya los 50 años de conflicto muestran que no se puede. Entonces la justicia transicional, ¿a qué se refiere? A transitar de un momento a otro. O sea, tenemos una situación, aplicamos justicia transicional para llegar a un momento de normalidad. Es normalidad, aquí se puede decir. ¿Qué dicen los parámetros de esta justicia transicional? Que se necesitan tres elementos constitutivos que no puede faltar ninguno para un fin. Primer elemento constitutivo de la justicia transicional: verdad. O sea, los interesados en beneficiarse tienen que contar la verdad del conflicto. Segundo, reparar a las víctimas de unas u otras maneras, y eso habrá que establecerlo. Tercero, justicia. O sea, ¿cuánta justicia deben padecer o disfrutar, como se quiera llamar, quienes con ocasión del conflicto violaron la ley? Todo esto para la no repetición. O sea, para que ese fenómeno de violencia no vuelva a resurgir más tarde. Hasta aquí todo es perfecto y todos estamos de acuerdo. ¿Cuál es el lío mayúsculo? En Colombia sí que se nota. Es que uno no puede ir a una librería y decir, por favor, denme un libro que me diga en qué consiste la justicia